Bienvenido a este canal Nutrivolución. En este video te voy a platicar acerca de 5 factores clave que tienen que estar sí o sí para que tú puedas tener una hipertrofia muscular. Entonces, si quieres saber cuáles son estos 5 factores que nos pueden o nos van a permitir desarrollar nuestra masa muscular, quédate y te los platico a continuación. Estos 5 factores de los cuales les voy a hablar a continuación tienen que estar presentes para que nosotros podamos estar consiguiendo resultados en el gimnasio, específicamente orientados a la hipertrofia muscular. Algunos pueden ser un poco más relevantes que otros, pero todos sin duda tendrían que estar presentes dentro de la receta para poder conseguir resultados. Y de igual forma cabe destacar que algunos de ellos los menciono mucho más a profundidad en videos pasados y de igual forma de algunos otros voy a estar hablando mucho más a profundidad en próximos videos. Y comenzamos de lleno con el punto número 1, la especificidad del entrenamiento. Entrenar básicamente es causar un estímulo al cuerpo para que el cuerpo responda positivamente a él y logre generar adaptaciones. Y distintos tipos de estímulo pueden generar distintos tipos de adaptaciones. No es lo mismo si tú entrenas algo orientado al endurance, así tú entrenaras algo orientado a la fuerza. Al final del día, incluso llevando la misma alimentación, pero esta diferencia en los estímulos que estás dándole al cuerpo en materia fisiológica, pues van a generar distintas respuestas. Y para ejemplificar esto, puedo traer el caso de este famoso par de gemelos alemanes que básicamente vivían en el mismo lugar, comían básicamente lo mismo y tienen hábitos de vida muy similares, siendo la diferencia el entrenamiento que realizaban. Lógicamente podríamos observar el físico de uno de ellos que realizaba entrenamiento de endurance y el otro de ellos que realizaba entrenamiento de fuerza. Y vemos cómo se generaban adaptaciones distintas. Dígase un físico más esbelto en el entrenamiento de endurance porque viene de la mano con procesos que tienen que ver con biogénesis mitocondrial como una de las principales adaptaciones. Por el otro lado, la hipertrofia muscular fue una de las principales adaptaciones que desarrolló el gemelo que hacía fuerza. Y repito, cabe resaltar la especificidad del entrenamiento. Básicamente lo que hagas en términos del estrés fisiológico que tú le impongas al cuerpo va a causar respuestas muy específicas y queremos que estén orientadas el estímulo al objetivo que estamos buscando. Ese es el punto número 1, haz lo que tienes que hacer para llegar a donde quieres llegar, especificidad. Y esto nos lleva al punto número 2, que es manipular efectivamente las distintas variables del entrenamiento. Vamos a decir que tu objetivo es aumentar masa muscular o verte mejor, mejorar tu apariencia estética y por eso haces un entrenamiento en pesas. Ya específicamente ya sabes que tienes que hacer un entrenamiento específico de fuerza. Así que ya lo tienes ahí. Ahora el siguiente punto es cómo modificar las variables. Y sin duda alguna es que el estímulo tendría que estar mejorando, tendría que estar cambiando para que puedas seguir consiguiendo adaptaciones. Y esto sobre todo cuando ya llevas un periodo de tiempo entrenando. Al inicio todo puede ser muy fácil, pero a medida que vas avanzando tendrían que ser más específicos tus entrenamientos. Dígase, tendrían que ser modificadas las variables que haces. Y aquí estamos hablando de volumen, estamos hablando de intensidad, que no me voy a meter a profundidad en esto. De hecho, puedes checar este video en donde hablo a profundidad acerca de cómo manipular volumen e intensidad con distintos fines, ¿no? Ya sea hipertrofia o ya sea fuerza. Pero al final del día tienes que estar manipulando esto. Ahora, un punto importante que cabe destacar aquí. Los ejercicios básicamente pueden permanecer igual durante toda tu carrera en el gimnasio. Los ejercicios como sentadillas, dominadas, press banca, fondos, etcétera. Pero básicamente esta gama de ejercicios se van a mantener muy similares y siendo lo que va a ser modificado es cuántas series haces, cuánto peso podrías estar cargando en cada una de estas series, cuánto tiempo de descanso, el tiempo bajo tensión, etcétera. Pero no hay que confundirnos. Los ejercicios básicamente van a permanecer muy similares y es la repetición de ellos los que nos van a llevar al éxito, siendo ya los detalles con respecto a estas variables de entrenamiento los que tendrían que ser modificados para poder seguir teniendo resultados. Ese es el punto número 2. Aspecto número 3 y es el ambiente hormonal. Y aquí puedo estar hablando para ejemplificar de las personas que son usuarios de anabólicos esteroides.
Se habla de que una persona que utiliza anabólicos esteroides, de manera muy general, las dosis que pueden estar siendo utilizadas son 10 veces más que las dosis que nuestro cuerpo naturalmente va a producir. Y esto lógicamente va a marcar una diferencia entre la cantidad de musculatura que esto pueda desarrollar. Así que sin duda alguna hay una cosa considerable cuando una persona está usando anabólicos esteroides que puede causar una gran diferencia día y noche a una persona que no está utilizando anabólicos esteroides. Ahora, aquí viene la pregunta. Si yo no quiero utilizar anabólicos esteroides, ¿cómo puedo hacer para optimizar mi perfil hormonal? Y aquí hay mucha controversia, ya que si bien se ha manifestado, por ejemplo, cuando tú haces entrenamiento de fuerza, algo típico de fisicoconstructivismo, que es un volumen más o menos elevado, a una intensidad moderada, descansos entre 1 a 2 minutos, esto se ha vinculado a que haya una elevación aguda de tu testosterona. Sin embargo, esta elevación aguda no se compara en lo absoluto a lo que pueden tener las personas que están utilizando anabólicos esteroides, y de igual forma es algo agudo, o sea que va a subir pero eventualmente va a bajar, y se habla de un pico a los 60 minutos y a partir de ahí podríamos estar disminuyendo. Entonces no se compara en el uso de anabólicos esteroides, pero sin embargo puede haber ahí cierto vínculo entre esa elevación aguda, sobre todo si lo hacemos de forma periódica, si entrenamos bastante seguido, con constancia, con lo que podríamos estar desarrollando de masa muscular. Ahora bien, también hay otros hábitos que tendríamos que estar tomando en cuenta que sin duda pueden ayudar, como cuáles hábitos: dormir adecuadamente, y aquí hay que resaltar el papel de relevancia que tiene dormir para efectos anabólicos, para efectos de recuperación, para efectos hormonales. De igual forma, tratar de limitar la cantidad de estrés que nosotros tenemos en nuestro día a día. Estas acciones pueden modificar nuestro perfil hormonal, que sin duda pueden ayudar a mayor o menor medida, pero pueden tener una gran relevancia para los resultados que nosotros obtengamos en el gimnasio. Así que si bien los usuarios de anabólicos esteroides podrían estar en este sentido en una clara ventaja, al final del día pues tienen otras contras que, pues si lo ponemos sobre una balanza, para la mayoría de nosotros podrían ser peores los contras que los posibles pros de esto. Y dejando esto a un lado, modificar positivamente nuestros hábitos sin duda puede que nos ayude a optimizar nuestro ambiente hormonal. Y un punto importantísimo que se vincula con el video que subí acerca de la resistencia anabólica es tener un porcentaje de grasa corporal óptimo. Si tú tienes un exceso de grasa corporal, tu ambiente hormonal no va a estar en una situación favorable para poder crear masa muscular, para poder favorecer la síntesis proteica. Así que bueno, ese podría ser un buen punto inicial si quieres optimizar tu ambiente hormonal, bajar grasa corporal. Factor número 4, y es lógicamente la nutrición. Dentro de los hábitos que tenemos que tener adecuados, pues lógicamente la nutrición es uno muy importante. Y aquí estamos hablando de ciertas pautas específicas que quisiéramos tener para la hipertrofia muscular. Una de ellas es la proteína adecuada. Esto va a favorecer la síntesis proteica y esto lógicamente va a favorecer que se logren las adaptaciones que estamos buscando con el entrenamiento. Otra de estas pautas va a ser el aporte adecuado de micronutrientes. Y a veces se deja a un lado, pero los micronutrientes van a funcionar como cofactores, como parte del metabolismo, que si nosotros tenemos una cantidad adecuada de ellos, si nosotros estamos con las ingestas que tenemos que estar teniendo, entonces todo va a funcionar bien dentro de nuestro metabolismo. Por el contrario, podríamos tener la proteína adecuada, podríamos tener la energía en términos de calorías adecuado, pero si nuestros micronutrientes no están siendo aportados en las cantidades que los necesitamos, podríamos estar en problemas. Así que este es un punto interesante. Y por último, el factor de calorías. Se nos ha hablado de que obligatoriamente tendríamos que tener un superávit calórico para poder aumentar nuestra masa muscular o hipertrofiar nuestras fibras. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. El simple hecho de tener una síntesis proteica positiva, estaríamos hablando de que ya puede optimizar la hipertrofia muscular. Ahora, sí puede haber casos en los que necesariamente tiene que haber un superávit calórico, pero no es una regla. En otros casos podríamos no necesitarlo y podríamos estar teniendo hipertrofia muscular. Y factor número 5, y me refiero a la genética. Sin duda alguna hay un papel que tiene que ver con nuestra genética que podría marcar una diferencia entre cuánta masa muscular podríamos desarrollar y a qué velocidad incluso podríamos desarrollarlo. Y en este sentido podríamos vincular algunas cosas. Por ejemplo, personas con mayor cantidad de peso óseo se ha vinculado a que pueden desarrollar más cantidad de masa muscular. Y eso es un factor genético que nosotros no podemos modificar realmente. Otro factor que se asocia a la genética es una proteína dentro de nuestro cuerpo llamada miostatina, que se vincula con el crecimiento muscular.
mientras menos miostatina tengamos, más masa muscular podríamos desarrollar, y por el contrario, mientras más miostatina, menos masa muscular podríamos desarrollar. Y básicamente parece ser que hay un factor genético muy marcado en esta proteína miostatina. Otro punto vinculado aquí son las células satélite, que básicamente funcionan como células madre que van a encargarse de reparar el tejido muscular una vez que sufrió un poco, digamos, debido a este estrés con el entrenamiento. Pues bueno, las células satélite van a funcionar como parte de los procesos de regeneración. Y esto pues también se vincula con cierta cuestión genética, cierta cuestión hormonal, que por cierto, dosis suprafisiológicas de hormonas pueden vincularse con mayor cantidad de células satélite, y esto puede vincularse con una mejor recuperación. Y por último, la variabilidad individual que puede haber en la respuesta al mismo entrenamiento. Si nosotros agarramos a 1000 personas y les ponemos el mismo protocolo de entrenamiento, incluso si tratamos de tener todo lo demás similar, vamos a tener resultados distintos. ¿Por qué? Porque hay una variabilidad individual que se vincula con estos puntos anteriores y tal vez algunos otros que tal vez no han sido descubiertos totalmente. Pero al final del día hay una variabilidad individual en cómo vamos a responder, y esto tiene que ser tomado en cuenta porque pues posiblemente seamos peores respondedores ante el entrenamiento, y esto tiene una gran influencia en lo que nosotros podríamos desarrollar con este mismo entrenamiento. Así que bueno, estos son 5 puntos fundamentales que tienes que tomar en cuenta y forman parte del cóctel para poder crear hipertrofia muscular. Así que tómalo en cuenta, lo que se pueda modificar, modifícalo, y lo que no, ten en cuenta que ya no lo puedes controlar y tienes que estar consciente de esto. Así que esto ha sido todo por este video. Te invito a que dejes tu comentario aquí abajo. Cualquier pregunta es bien recibida. Yo te estoy hablando en un video muy próximo. No sin antes recordarte que vayas, tomes esto en cuenta y levantes esa barra.